algunas personas en el Perú todavía conservan eso. Algunos han ido a la selva, se han internado unos días ahí. Una manera de poder sanación, bien extranjero, lindo, todas las situaciones continúan. Pero vemos también que en Egipto, en antiguo, como los papiros de Ebre y de Smith, que ya definían sobre los trastornos mentales, hablaban sobre una depresión, una demencia, ¿no? Y que una localización de las funciones mentales estaban en el cerebro, ya se hablaba de eso. Y esa es una descripción de lo que en medicina griega pasaría a llamarse lo que es la histeria, actualmente. ¿Ya? Y en sus templos, ¿no?, establecieron ambientes, ¿no?, en los cuales iban a estimular a los pacientes del sistema, conciertos, danza, pintura, dibujo. Se había demostrado la importancia de lo que era la psicoterapia, buscar ambientes adecuados, ¿no?, en los cuales uno pueda disfrutar, ¿no? Es importante lo que se expresó siempre. Grecia, ¿no?, los griegos, ¿no?, fueron los primeros, ¿no?, en estudiar las enfermedades mentales. Pero esto se hacía desde un punto de vista más científico, ¿no? Ellos atribuyeron enfermedades psíquicas de origen natural, ya no tanto demonológicas, ¿no? Además de los tratamientos somáticos de la escuela de la Hipócrates, ¿no?, entraron 3 tratamientos psicológicos, miren, ya se la psicoterapia en Grecia. La inducción del sueño, ¿no?, lo que ahora también se hace, ¿no? Hay pacientes que ahora dicen, doctor, quiero que me haga la cura del sueño. Imagínense, en Grecia era tratamiento antiguo, criminal. La interpretación de los sueños, los psicoanalistas hacen ese tipo de terapia, ¿no? Y el diálogo con pacientes que hacemos todos nosotros básicos, pero bueno, siguiente, por favor. Y aquí Hipócrates, ¿no?, ya comienza a hacer una característica de los temperamentos, ¿no? Ya comienza a lidiar con la personalidad, él dice, ¿no?, habla de que hay personas, ¿no?, que son sanguíneas, ¿no?, que son de mucha ira, ¿no?, que eran sanguíneos, ¿no?, sangre roja, lo melancólico, ¿no?, lo asociaba con el exceso de la bilis, ¿no?, la depresión, de la bilis negra, sobre todo, la bilis amarilla relacionada con las etapas de manía, ¿no?, bipolares, flemáticos, aquellos que eran fríos, calculadores, lo necesitan. ¿Ya? Siguiente. Platón, ¿no?, también considera que los trastornos mentales van a ser un parte orgánico, pero también hay la parte más que la parte ética, la moral, la conciencia moral, ¿no?, y la parte divina. Clasifican la locura en parte profética, ritual, poética y todo. Siguiente. Ya viene lo que es la Roma antigua, ¿no?, que mantiene lo que es la visión griega de la enfermedad, ¿no?, hablaba de las pasiones, deseos, ¿no?, que eran insatisfechos, y estos iban a afectar el alma, iban a causar lo que es la enfermedad mental. ¿Qué es tan importante en eso? Celso, ¿no?, ya hace clasificaciones, ¿no?, sobre enfermedades locales, ¿no?, generales, ¿no?, habla sobre el delirio, que era en pacientes febriles, o sea, delirio de causa orgánica, ¿no?, alteración del estado de conciencia, ¿no?, y a los no febriles los llamaba, ¿no?, la locura. Areteo es hacer lo que es la descripción de lo que es la manía, la melancolía, ¿no?, que sí era parte de una misma. Bien. Galeno, ¿no?, para la medicina, dividió las causas de los trastornos psíquicos en orgánicos y mentales, que hasta ahora vamos a seguir observando. Ya, siguiente. Edad media, ¿no?, aquí ya comenzamos a sufrir que eran perseguidos, ¿no?, decían ustedes que eso era los cristianos, ¿no?, contra el Dios, ¿no?, y atribuyeron que las enfermedades mentales eran consideradas como posesiones demoníacas, ¿no? Ahí se ven las películas de ahora que dicen el exorcismo de Emily Rose, el exorcismo de los italianos, porque en esa época estaban perseguidos aquellas personas que tenían, ¿no?, esta vocación, esta empatía de poder tratar pacientes con trastornos mentales, sobre todo los médicos que están perseguidos, ¿no?, y adoptan la psiquiatría en nombre de demonología. Tuvimos que acoplarnos nada más, ¿no? Así, ya. Siguiente. Hubo la persecución, ¿no?, las cacerías de brujas, ¿no?, gracias al Papa Inocencio, que hace una promulgación de un decreto en la cual autorizaba, ¿no?, y les daba de cierta manera libertad de aquellas personas que, entre comillas, presentaban la hechicería, la sanación por medio de, no sé, terapia o alguna sustancia, eran considerados como
pero también en ese segundo primero hospital psiquiátrico de Valencia, por el padre Joseph. Los franceses, ¿no? También, ¿no? Ellos de cierta manera hacen la revolución en lo que es la psiquiatría, sobre todo Pinelli, ¿no? Que él cambia la actitud de cómo ver a los pacientes, de cómo tratarlos, ¿no? Que estos enfermos mentales sean considerados como seres humanos merecedores de jurídico, como lo que es pero son seres humanos, ¿no? Ni ver a los locos, ¿no? De los hospitales donde estaban de cierta manera haciendo tortura, castigo, ¿no? Y da un tratamiento en base al moral, ¿no? En su tratado de Insania habla del papel de lo que tiene que ver la herencia y el ambiente, ¿no? Y hace esas clasificaciones como puede ver el siguiente. Estiol es otro psiquiatra, ¿no? Que también es un discípulo de Pinelli y también hace algunas modificaciones en cuanto a la psiquiatría, ¿no? Acuña el término de lo que ahora llamamos lo que es alucinación, ¿no? Y hace la inauguración del primer curso de psiquiatría, ¿no? Y hace, pues, por él hace lo que es la psiquiatría clínica, ¿no? Acuérdense, psiquiatría clínica es psicólogo. Si habla de la revolución que liberó a los locos, ¿qué fue? ¿Ah? No sé. Siguiente. Lo voy a dejar en cuestión, ¿no? Y en la etapa moderna hay más psiquiatras, alemanes sobre todo, ¿no? Que ya comienzan a hacer estudios, ¿no? Y hablan sobre todo de Kreppel, ¿no? Hay que hacerse el hecho de leer y observar, hay que observar, y la psiquiatría es así, la psiquiatría es descriptiva. Mientras más yo observo al paciente, pregunto y lleno mi historia, describo, mejor va a tener un diagnóstico de Freud, que es el padre del psicoanálisis, ¿no? Él decía que aparte de escuchar al enfermo y comprenderlo, ¿no? Hay que ver sus motivaciones inconscientes, ¿no? Es algo que él le apasionaba, ¿no? Y de cierta manera investigaba más sobre la esfera sexual. Hay muchos casos, muchos libros de él que no se han podido desarrollar. Ya, siguiente. Y la psiquiatría actual, estamos en base a las presentaciones que 11 ahora estamos, ¿no? La psicoterapia, hay un montón de psicoterapia de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta generación, los psicofármacos, gracias a la neurociencia de la década de los 80, tenemos un tratamiento para poder controlar a la paciente. Importante, Eugene Bloiler, ¿no? Él habla sobre lo que es la demencia precoz. Antes la esquizofrenia se le llamaba demencia precoz, porque era todo el cuadro demencial ahora de un adulto mayor, pero imagínense los 13, 14, 15 años. Decían, no, este es un tipo de demencia, que es precoz, ¿no? Era la esquizofrenia. Y él hace que se le llame como Jasper, que estaba mencionando, él habla pues ya de lo que es el método fenomenológico. Él es el que tiene un libro en alemán, pero aún es un poco complicado de entender lo que quiere transmitir ahí, pero habla sobre la conciencia del yo. Eso se ve mucho en disociaciones, es aquellos que tienen amnesia disociativa, ¿no? Doble personalidad, triple personalidad, ¿no? ¿Ya? En la década de los 60 ya viene lo que tiene que ver hasta la actualidad, y ustedes van a ver que hay personas que no creen en psiquiatría, hay personas que no creen en los trastornos mentales, ¿no? Es algo que, bueno, se tiene que respetar, todos pensamos igual. Pero es importante también esta década porque ya de casualidad aparecen los primeros fármacos para tratar a los pacientes, ¿no? Con cuadros psiquiátricos. La clorpromacina, ¿cuál sería? Es el primer fármaco que se utilizaba para tratar a estos pacientes. Y después viene el boom con la clozapina, pero sacan del mercado este medicamento porque mató a 3 a 4 personas en Europa. Los ricos, sobre todo son malos que van. Ellos sí sacan el medicamento. Pero es un buen medicamento porque en base al cuerpo de la clozapina es que se han venido creando todos los últimos medicamentos en la actualidad, ¿no? Tratando de cuidar el que no produzca, ¿ya? Porque produce agranulocytosis, ¿ya? Y después nace pues, el boom de los antidepresivos ansiolíticos, los tricíclicos, ¿ya? La dipramina, la clozipramina, la mifeprilica y la fluoxetina en 1986, el boom, ¿no? Hay estas películas en base a eso, sobre la clozapina, ¿no? Los antidepresivos
pensaba que se quería tener un papuchito, alrededor, no solamente era mucha más, pero gracias a la neurociencia se vio pues, ¿no? de que el daño no es estructural en los pacientes, es funcional, es complicado, ahí actúan neurotransmisores en ciertas áreas cerebrales, serotonina, dopamina, noradrenalina, en áreas específicas del hipotálamo, la amígdala, ¿no? El núcleo accumbens, se ve como una adicción, se evoluciona mucho la neurociencia. Para el ámbito de la psiquiatría le dio otro cambio, otra realidad. ¿Ya? Siguiente. Y no olvidar la psiquiatría peruana, ¿no? De la época Paracas, también, de las culturas antiguas, precolombinas, ¿no? Ellos atendían enfermedades mentales por recursos sobre la medicina herbolaria, que hasta ahora lo hacen. Ustedes, como les digo, van a Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, ¿no? Van a ver que había así todavía las mesas organizadas por el lenguaje. Y gente europea, va millones, ¿no? Es rentable hacer ese tipo de mesadas. Pero tengan cuidado porque algunos en ese viaje se pierden y no lo van a ver. Está fallecido. Y no olvidar a Emilio Valdizano, ¿no? Que fue el primer psiquiatra que estuvo en Perú. ¿Ya? Si le preguntan en el examen, primer psiquiatra peruano, Emilio Valdizano. ¿Ya? Juan Kennedy. Siguiente. Tuvimos hospitales y el asilo colonial, ¿no? De Magdalena. Ustedes bajan por la avenida del Ejército, por la avenida del Prado, no, por la avenida del Ejército, San Fermín, pero está el arco de Herrera. No solamente es el primer hospital mental, ese ha sido formador de los primeros grandes psiquiatras que ha tenido el Perú. Algunos reconocidos internacionalmente, como Carlos Alberto Seguí, es un psiquiatra muy conocido, muy respetado a nivel internacional, que acá para sacar su título, Glorio de Prado, es otro psiquiatra famoso, su sobrino, es Carlos Alberto Seguí, no le aceptó su tesis, que era para él descabellada, era muy no hecha a la realidad actual, porque era un funcionario que iba hacia lo que es la psiquiatría actual, no la psiquiatría. Y él presentó una tesis, o tres presentó, y la última tuvo que hacerla obligado como quería o no la reprobó. Se tituló y se fue. Hasta que no dio el grado de hecho, pero es reconocido internacionalmente, tenía eso a los atletas. Bien, bien. Siguiente, vamos con la psiquiatría. Entonces, es el ámbito del saber institucionalmente médico. O sea, ustedes de acá tienen que tratar trastornos mentales más frecuentes: ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ¿no? Problemas del sueño. El paciente que llega en emergencia con ideación suicida, ustedes tienen que tratar, determinar de cierta manera de ser, porque no va a haber psiquiatra. Y el psicólogo no va a ser su chamba, porque ustedes son los médicos, diagnosticar bien, ¿no? Evaluar bien al paciente, diagnosticar y dar un buen tratamiento, hasta que en unos días consiga una cita con el psiquiatra. Muy bien, bien. De que los trastornos mentales en la actualidad tienen carga genética, sí. Está relacionado a factores ambientales, en la mayoría sí, son de genética. Muchas veces un paciente puede tener una carga que tiene, que puede ser una esquizofrenia, una bipolaridad, una depresión y ansiedad, pero si el clima es favorable y el ambiente familiar, no hay ninguna sustancia que pueda activar ese proceso, está la técnica para hacerlo. En otros casos, el paciente tiene el gen, lo más probable es que en la vida no se va a acentuar, pero consume marihuana o consume otra sustancia, o recibe un trauma y se activa y desarrolla. Es algo que aún no se puede explicar, pero siguen siendo trastornos y enfermedades, porque no se sabe bien el causal que activa esto. Ya, vámonos hasta evaluación. Avanza. Ya, la entrevista, avanza, vamos. Sigue, doctor. Sí, vamos. Sí,
Algo importante que cuando uno habla de evaluación es la transferencia y la post-transferencia. La transferencia implica que cuando yo evalúo al paciente, eso va para todo, no tanto para el psiquiatra, no. El paciente va a proyectar inconscientemente sobre ustedes, como médicos, sentimientos, vivencias, emociones, gran parte de ellos infantiles, ¿no? Ellos van a experimentar hacia el médico, hacia ustedes, esos mismos deseos, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Que tuvo hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia esos seres cuidadores, ¿no? Y no lo va a tener claro por qué está pasando. Entonces la figura del médico, esa acogedora, dadora de cuidados, es fácilmente evocadora del fenómeno transferencial, ¿no? Entonces se va a sentir enamorado, muchas veces rechazado, temores, anhelos, que lo van a reflejar en su mente, ¿ya? Y esto va a contaminar esa relación médico-paciente. Entonces, siempre al paciente con respeto por su nombre, nunca hijito, mamita, papito, abuelita, no, su nombre, siempre mantenerlo, ese espacio. Por favor, se dé caso. El paciente llega vulnerable, llega por una ayuda, va a contar cosas muy privadas. Uno no debe utilizarlas en el beneficio propio, sino que digamos en sus actividades principales. Entonces, mucho cuidado de limpiar con los pacientes, salir y después vienen las consecuencias. ¿Ya? Siguiente. Pero no solo hay, si es positiva, en gran parte, ¿no? Bueno, el médico pasa a ser una figura amable, simpática, digna, respeto, confianza, admiración. Esto va a favorecer que tome su medicación, vaya a su cita, ¿no? Le va a ser negativa, pero no. Si es una figura malévola, antipática, no fiable, autoritaria, conflictiva, antiterapéutica, imposible la relación. En la enfermedad no hay. Entonces, el sentido de la transferencia puede cambiar el signo del curso del procedimiento. Ustedes se van a dar cuenta si hay una transferencia, entonces, mantener ese distanciamiento, límites con los pacientes, no contaminarse, llama a mi hija, sí, llámame tarde, no te preocupes, no, solo en la consulta. Igual, ¿no? Siguiente. Pero también existe la transferencia. Bueno, el médico va a proyectar esto inconscientemente sobre el paciente. Sentimientos, vivencias, emociones, infantiles la gran parte, ¿no? Y va a afectar esta capacidad para atender el problema del paciente. ¿Va? Este desplazamiento de la experiencia previa de los propios prejuicios, estereotipos del médico, ¿va? Sobre el paciente, van a tener efectos antiterapéuticos. Entonces, probablemente vea a una señora llorando, por mi mamá, mi tía, mi abuela, o un niño, ¿no? Para uso, tratamiento, ¿no? Mi hijo, mi hermano, no. O sea, de cierta manera no contaminarse. Y si pasara eso con frecuencia, hablen con nosotros, con la doctora Fanny, con la doctora Merly, conmigo, para hacer algo al respecto. Porque esto no puede pasar, ¿ya? No interferir con eso, porque a veces vamos a querer salvarlos. Y esa es nuestra función. Nuestra función es salvar, nuestra función es evaluar, diagnosticar, dar tratamiento y continuar. Pero no somos salvadores de nadie. ¿Ya? No pensar que todo es. Siguiente. Siguiente, vamos a la parte de la evaluación. Ya, estoy bien clasicado. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar con la entrevista? Saludar al paciente, pero no siempre, como le digo, por su nombre, ¿no? Controlar ese campo de la entrevista, hay que crear límites, ¿ya? Porque hay pacientes que se nos van a acercar, doctor, usted es joven, doctor. No, no permitir eso, ¿ya? Los pacientes, de cierta manera, son consumidores. Los consumidores son muy manipuladores. Se van a acercar porque van a pedir algo y se van a hacer pobrecitos. Doctora, no tengo dinero,
responsable, privado, ¿no? En tanto interferencias, salvo que se emergencia, ¿no? Pero mínimo todo el tiempo, si no se van a lograr ¿ya? Mantener activa la entrevista sin discutir y enojarse, acuérdense, nunca se pelea como un loco. ¿Entiendes? ¿Ya? Nunca peleas. Si ven que no lo pueden hacer tener razón, es mejor darle por su lado, ¿no? Y tratar de en un momento ya evadirlos y ¿ya? Dejar, ¿no? Que el paciente exprese espontáneamente, ¿no? Orientarlo, ¿no? Con los objetivos de interés de la historia clínica, ¿no? Ser cordiales, ¿no? Hay que tener comprensión, ¿no? Y manteniendo espacios y distancias, porque imagínense, pues van a hablar de que tienen un problema de depresión, pero el problema es en la casa, con los familiares, con el esposo, con los hijos. Hay que de cierta manera direccionar en los síntomas que tiene. Si tiene depresión, está conversando y se va al hilo de la conversación, pues ya disculpe, usted me dijo que estaba triste, ¿no? En algún momento he tenido algún pensamiento sobre la muerte, porque si yo asocio depresión, tengo que asociar con unidad suicida, ¿no? Entonces sí, más o menos, ¿no? El sueño es otro factor que preguntar. ¿Cuánto debe durar la entrevista? 70 minutos, ¿ya? Pero a veces se consulta, para ver que es así, 40, 45, media hora, porque hay demanda de paciente, ¿ya? Explicar, ¿no? El trastorno emocional afectivo del paciente, que ¿no? A veces el paciente está llorando, ¿no? Comprendo, tómese su tiempo, noto que le cuesta el poder describir lo que está sucediendo, la comprendo, lo entiendo, lo físico lo que está pasando. Con eso ayudamos un montón, ¿ya? Y si no se nos sorprenda, escuchando las preguntas ordenadas y no opinadas. ¿Siguiente? ¿Cómo no opinadas? No opino de la pregunta. Ya, las preguntas abiertas que ya les mencioné, evitar doble sentido, burlas, bromas, ¿no? Críticas, ¿ya? Ya mucho cuidado con eso. Las historias clínicas son mixtas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo entrevisto al familiar también, no solo al paciente. Imagínense que el paciente no va a querer organizarse, el paciente desconfía, el paciente no quiere que no se un trastorno mental, entonces va a ocultar la información. La que muchas veces te va a brindar más información que ese familiar, el cuidador o la pareja. No dejar de preguntar. Yo he visto casos en que hacen historia clínica y solamente le entraba al paciente. El paciente tenía esquizofrenia, pero el paciente estaba controlado, pues, ¿no? Pero también el paciente no disculpa la expresión, no le va a decir lo que está pasando. Entonces ocultó mucha información. Y ellos me dijeron, doctor, el paciente no tiene esquizofrenia. ¿Cómo lo tiene? Y en verdad, le había ocultado todo. Siento que yo tengo miedo. Siento que me puede pasar. De verdad. La noche no dormía, hablaba solo, en cierta manera hacía mucho ruido y agredía a la hermana, ¿no? Cuando él comienza a hacer de la cava, empieza el plato, situaciones especiales. Cuando es un paciente aislado, retraído, las entrevistas tienen que ser estructuradas, ¿no? Hay que ser muy observadores, y ahí entra lo que es porte, comportamiento y actitud, vamos a ver ahorita, ¿ya? Sus movimientos corporales, ¿ya? Una persona transmite, ¿no? Lenguaje, por tanto es verbal, es un lenguaje corporal, ¿no? Es el chico, tenga mucho cuidado, observe bien, ¿ya? En pacientes, yo siempre les he dicho, cuando van a evaluar a un paciente, mínimo dos, nunca uno solo, nunca en el domicilio, siempre en el hospital. Y ustedes siempre parados de la puerta. Los consultores de psiquiatría siempre están parados de la puerta, porque hay pacientes que hay que entrevistarlos, son altamente peligrosos, hay que entrevistarlos, pero hay que estar precavido, porque si pasa algo, se corriendo. En pacientes agresivos, entrevista con un accidente, no acuerdo que en el hospital mío nosotros entrevistamos a los pacientes ya agresivos, pero con los técnicos, ya técnicos así trabajados, ¿no? Entonces ya pues ahí sí, con la naturalidad uno ya podía increpar al paciente, pero si están solos, ya, deben consular, está recién. ¿Ya? Siguiente. Los histriónicos, este tipo de personalidad,
cuidado los futuros internos, así carne fresca. El médico debe demostrar firmeza, como lo hemos hecho hasta ahora, dando tranquilidad y seguridad al paciente, indicando el criterio. He visto pacientes, personas de personalidad que han ido con conducta autolesiva, son simpáticas, atractivas, pero tengan cuidado, porque están descompensadas y se van a meter en problemas. Y a veces pasa esto, voltean y termina saliendo con la paciente una vez y ya está de alta y tienen un problema, lo buscan en las emergencias del interno. Usted no tiene que pedir descanso o rotar en otro hospital porque tiene problemas. Paciente no pretende seducir al médico, eso es forma de comunicación, es imposible. No mostrar desagrado por estos pacientes, pero sí respeto, siempre con su nombre. Nada que le diga ama, que le diga no, su nombre. ¿Ya? El paciente demandante y dependiente, ¿no? Necesitan información constante, son resistentes a los comentarios y sugerencias de paciencia, no dar su teléfono. Hay un tipo de terapia que hacen algunos psiquiatras que es terapia dialéctica conductual. Es la única en la cual está autorizado el coach telefónico, en la que el terapeuta le da el teléfono, pero solo para llamadas de emergencias. No para que el doctor vaya a hacer un día, ¿puedo tomar la tarea? No. Pero son pocos los psiquiatras que hacen este tipo de terapia, porque es desgastante. Porque podemos tocarnos con un paciente así, demandante y dependiente. Puede estar insistentemente, no creer ni lo mismo ni lo mismo. Entonces, eso va a depender de la clínica. Sí, ¿no? Si le dan cuidado, si dan con su número, sobre todo cuando van a hacer ampliaciones de clínica. Establecer límites en el contexto de una voluntad, ¿no? Manifiesta de escuchar y tratar al paciente. Siguiente. Entonces, la historia clínica, como siempre se lo han dicho, es un legal. Te va a salvar si has escrito lo que has preguntado y no te va a salvar si no lo escribes. Entonces, la historia clínica es un documento que ustedes siempre tienen que tratar de cuidarlo, llenarlo bien, porque lo va a salvar muchas veces. Siempre salva el médico. Siempre te va a cuidar y te va a presente. Siguiente. Entonces, como cualquier otra historia clínica, ustedes han hecho, tiene su análisis, datos, motivo principal, ¿no? Paciente dice, doctor, hace 2 semanas que no toma la pastilla, está agresivo, está solo, se ve solo, no duele. Él ha estado internado hace 15 años en Moguchi, y ahorita 2 semanas que no toma, y el motivo de consulta es que está pasado, ¿no? Rechaza la medicación, no tiene suspensión, tiene que ser rechazado. Pero el tiempo de enfermedad no, son ya 15, 20 años, 24. No equivocarse en eso. La gran mayoría ya tiene tratamiento previo, ya tiene diagnóstico de la antecedentes familiares psiquiátricos, sí, pregunten. Y no solo a los pacientes, pregunten a las parejas también. Ahora, para casarse, ¿cómo le podrías preguntar a alguien? ¿Tienes algún paciente con psiquiátrico? Es difícil preguntar eso. Cosas simples, pero ahora, mira, se llama una cara genética. Hay amigos que se han casado con pacientes que han tenido antecedentes, que la familia lo ha tapado, porque hay un tipo de presupuesto así. Y después ya cuando estás casado, te da su crisis en pleno embarazo, porque no puede tomar la medicación. Y ahí se dan con la familia. La excusa es, pero eso no me preguntaron. O alguien mismo, hermano, tío, tiene un diagnóstico. Entonces es bueno preguntar para no estar sorprendido después. Y a veces son causales de divorcio. Si le tengan cuidado. Antecedentes familiares, ¿no? Relaciones afectivas con familiares, bueno, intereses personales o psicología, sí, eso es importante. Cuando usted tiene un paciente de ese punto de vista, se evalúa, como se dice,
desarrollado. El estado anímico de la madre durante el embarazo también está comprobado. Entonces, medicamentos también, hospitalizaciones, eso hay que preguntar, porque a veces llegan niños con cuadros de trastorno de neurodesarrollo, autismo, que está mucho de moda, trastorno de hiperactividad, la discapacidad intelectual, ¿no? Trastornos de conducta. Ahí está, preguntar cómo era, cómo fue ese embarazo, cómo fue el parto, lloró, no lloró al nacer, ¿no? ¿Cómo fue la lactancia? La mamá no tenía. Hay pacientes que hacen este cuadro de depresión por parto y de cierta manera tienen un rechazo hacia el producto, no le dan calidad. Y eso afecta, sí afecta, a futuro afecta. No en ese momento en su desarrollo, pero en su conducta, ¿no? En su manera de pensar, ¿no? Sí le va a afectar. Sí, eso que es bebé. El desarrollo psicomotriz. El autismo lo van a ver que ya a temprana edad el progreso no es igual que la media, ¿no? En el momento en que, de cierta manera, en la rigidez del cuello, ¿no? La psicomotriz fina, ¿no? La psicomotricidad fina, ¿no? En qué edad se sientan, en qué edad ya caminan, ¿no? En qué edad están hablando, las primeras palabras, la sonrisa social. Eso hay que preguntar si yo estoy pensando en un autismo. Siguiente, ¿ya? Siguiente. La infancia, cómo fue las relaciones familiares, ¿no? Papá poseedor, ¿no? Papá, mamá, relaciones tóxicas, agresiones físicas. Entonces, por eso siempre tiene una manera, se parece mucho a mi mamá. Muy controladora, peleada, celosa. Así era mi mamá con mi papá. Rendimiento, comportamiento, trastornos del lenguaje, ¿no? Terrores nocturnos, y eso presentaba, esos indicios de ansiedad, ¿no? Pesadillas, enuresis, psicoprexis, muchos de ellos van a encontrar que han tenido abuso, sufrimiento, ¿no? Enfermedad. Eso también cambia la neurología del paciente, cambia la personalidad. A más temprano, cuando suceden estos efectos traumáticos, daña más la personalidad del paciente. Es más complicado. La adolescencia, cómo fue la escolaridad, ¿no? Cómo era en el colegio, cuántas veces lo expulsaron, si se estudiaba, si la profesora lo votó, llamó a su papá, repitió años, qué año repitió. Ahí vamos a ver TDAH, trastorno psicosocial desafiante, ¿no? Los retrasos mentales, ¿no? Ahí se ve, porque en base a eso, a esos datos, yo estoy sacando ya la identidad sexual, ahora está muy hasta el DSM-3 y 4 se hablaba de trastornos de sexualidad, ahora son 2 años. Bueno, varias de estas personas pues están en ese círculo, están trabajando en esas áreas donde hacen pues el DSM-5, manual psiquiátrico, ¿no? Y tienen poder, cambian. La edad adulta, conflictos en el trabajo, con los compañeros, con jefes, ese tipo de personalidad. Personas que consiguen un excelente trabajo con facilidad, pero no les gusta la gente que habla, no les gusta cómo mira, le dé orden, y salen del trabajo. De ahí consiguen otro mucho mejor, fácilmente, y así para. Es un tipo de personalidad. Pero yo para definir esa personalidad tengo que haber exportado esos datos acá, pues se hicieron bien. ¿Ya? Relaciones de la pareja, personas que han tenido su pareja, de cierta manera ha sido tóxica la relación, discusión, pelea, así infidelidad, y han continuado, y han terminado porque la pareja es la que ya me cansé de ti. Entonces, terminamos. Pasa un corto tiempo y otra pareja con las mismas características o peor, y así vamos terminando. Y me dice, ¿qué pasa acá? Hay que describir eso, porque es un trastorno que más adelante vamos a ver. La religión, matrimonio, ¿no? Actividades sociales, ¿no? Historia legal, lo que son trastornos de personalidades sociales, ¿no? Simplemente problemas legales. Y la sexualidad, ¿no? Su primera relación a queda después, ¿no? La segunda, la tercera, ¿no? Las parejas que han tenido, ¿ya? Personalidad primordial como era antes de lo que pasó, porque le van a decir, ay, mi hijo, doctor, hasta los 15 años
personalidad primordial nos ayuda mucho a saber anticiparnos por cuál es el sistema. El bipolar es diferente. El bipolar es una persona exitosa, de mucho dinero, de varios trabajos, pero pasa algo, fallece un ser querido, consume alguna sustancia, tiene una ruptura o quiebre sentimental o una pérdida económica grande y comienza con la depresión. Y de ahí viene con cuadros de manía. Pero eso sucede a los 25, 30 años de una vida productiva, exitosa. ¿Qué pasó acá? Eso es de que puede tener el paciente bipolar episodios de psicosis como un esquizofrénico, sí puede tenerlo, pero no es esquizofrénico. ¿Por qué? Porque la personalidad primordial me dice que hasta los 30 años o 25 es una persona primitiva. El esquizofrénico es antes, usualmente es a los 14, 15 años. Y el autismo va a ser mucho más antes. El TDAH puede ser hasta toda la vida, pero comienzan a tener edad. Y así va. O pacientes que comienzan con consumo y cambió su vida a la edad que consumieron. Entonces, es importante la personalidad primordial, cómo era antes de, para ver hasta dónde puedo trabajar con él para ayudarlo a hacer cotidiano. Antecedentes patológicos no psiquiátricos, todos los que pueden. Eso, traumas, no porque ustedes tienen enfermedades, porque ustedes están en el quinto, ¿no? Bueno, ya, no. Ustedes me tienen que enseñar a eso, no yo. Y psiquiátrico, no. Se ha tenido hospitalización previa, tratamiento previo. ¿Por qué tomó la pastilla? Doctor, yo dije una pastilla porque me hacía importar. Ah, ya. ¿Qué pastilla era? Sertralina, oxetina. Muy bien. Dice el doctor, si lo va a dar, ¿de orden? No me lo va a dar. Entonces, preguntar eso. ¿Ya? Cuando tenemos 10 años. Claro. Y así van a tener personas con personalidad y se aterran cuando están tomando una medicación, porque piensan que la pastilla es lo suficiente. Lo que comes. Entonces, de que te puede aumentar el apetito es otra cosa. Pero no, es lo que tú comes, es tu sentido. Y ahí la decisión que va a hacer apetito y hambre, son cosas distintas. Siguiente. Actual, ¿no? Junto con la exploración psicopatológica, permite realizar diagnóstico y tratamiento médico obteniendo datos relevantes que le permiten tratar una historia clínica completa. Diagnóstico que obtiene el 80 y 90% de los casos por la anamnesis. Toque nomás, eso nomás con ese relato, pero en ese relato, ¿no? Habla de enfermedad actual, lo que mencionaba. Tipo de enfermedad y el episodio actual son cosas muy distintas. Tipo de enfermedad, porque el paciente probablemente ya tiene un diagnóstico muchas veces previo de años y que por una descompensación, ¿no? Una ruptura sentimental, una pelea, un robo, un consumo, o dejó de tomar la medicación, se descompensó. Ese es el episodio. ¿Ya? Los síntomas insignios, ¿no? La evolución del cuadro, lo que ha precipitado, consecuencias y efectos. Siguiente. Exploración física, porque el paciente, por más alucinaciones, por más conducta desorganizada, por más delirio, por lo más disfunción, ese paciente haga su examen físico, no de frente lo vamos a mandar a la consulta de psiquiatría, me molesta, si están ahí de guardia. Ustedes tienen que hacer una evaluación, diagnosticar patologías que me pueden hacer pensar que lo que yo tengo es eso. Tengo que pedirle suave, los bonitos, programa, la infección, tengo que pedirle un electroencefalograma, una tomografía, resonancia, perfil tiroideo, ¿no? Vitamina B12. Y después, cuando todo está normal, recién busco al psiquiatra para que me ayude. No es sorpresa. Me molesto, como ustedes, si ya los veo, que tienen evalúen primero. Una evaluación rápida, ¿no? Si no tiene nada, recién hacen intervención. ¿Ya? Y ahí viene el examen psicopatológico. ¿Siguiente? Entonces comenzamos con porte, comportamiento y actitud. Conciencia, atención, orientación, memoria, afecto. Siguiente. Esto lo vamos a escribir en clase.
atención, psicomotricidad, lenguaje, afecto, percepción, siguiente, pensamiento, siguiente, voluntad, inteligencia, sueño, conducta sexual, alimentación y capacidad de juicio o conciencia de enfermedad. Siguiente. Las pruebas que hay que pedir, como digo, descartar los siguientes. Si está tomando medicamentos, puede ser litio, o si quiere tomar litio, es el dosaje, porque puede estar descompensado. La deposición se lo va a dejar. El ácido valproico o valproato. Revisiones que tienen que ver, si están tomando, hacerle dosaje si podemos, hacer dosaje, exámenes, diagnóstico, tratamiento, lo que es diciendo, ¿no? Solo la diferencia entre el examen mental y lo que vamos a decidir precisamente cuál es la evolución de esta persona de nación, desde la concepción hasta el momento que lo agarran en la consulta, en la emergencia, ¿sí? Entonces, fuerte comportamiento actitud, algo práctico, eso se lo va a dejar, pero en la práctica ustedes van a estar preguntar si el paciente está despierto, si el paciente está colaborador en la entrevista, porque tampoco no lo puede estar y no puedo seguir entrevistándole, si conecta mirada cuando yo le estoy preguntando, hablando, el estado de higiene personal, el estado de higiene personal, si aparece la edad cronológica. Con eso es suficiente. Con eso yo puedo saber más o menos qué paciente estoy. Puede estar, si está despierto, si está sonriendo, si va a colaborar o no en la entrevista, porque si te está mirando asado y está que se muere así o está así, yo no voy a acercar, voy a hacer hablando, ese paciente no está colaborador. La comida contenida, y lo tengo que escribir, así que mejor voy, pero ¿para qué? No voy a escribir. Cuando el doctor me diga, ¿por qué no has entrevistado, doctor? Estaba despierto, no colaborar en la entrevista y estaba comida contenida. No puedo hablar, ay, está bien, pero hay que escribirlo, ¿ya? Despierto, colaborador o no, conecta mirada al entrevistador o no, porque hay pacientes que conectan mirada, otros evitan el contacto visual, ¿no? Otros en momentos, en ocasiones, ¿ya? El estado de higiene personal, depresivo va a ser diferente que un ansioso, el que está con esquizofrenia, su higiene personal va a estar diferente, ¿ya? Es maníaco, va a estar muy pulcro, va a estar internado, ¿sí? Y mujeres, imagínense, está muy sexual, con el maquillaje muy pronunciado. Eso es lo que tiene que escribir, ¿ya? Si aparenta la edad cronológica, ¿no? Y si la vestimenta está de acuerdo a la descripción. Yo con eso, una evaluación así rápida, suficiente, porque es lo que hacemos en la consulta. Pero ahí tiene la etnología, la expresión facial, el tono de voz, la postura, la marcha, repasen. ¿Ya? Pero basta con que está despierto, sonriendo, colaborador, con esta mirada, o no, vestimenta de acuerdo a la estación, irregular, mal estado de higiene personal, aparente la edad cronológica, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? No es colaborador, eso lo tiene que describir, porque eso hace que no se pudo completar la historia clínica porque el paciente no se mostró colaborador en la entrevista. Y va a pasar a veces. Pacientes que están psicóticos, no le vas a poder hablar. Lo tienes que poner en historia. Pero si no lo han puesto, y el fiscal o la familiar dice que los dos no me van a llamar. A ver, historia. Y después de comportamiento del título no han puesto nada. Frito, pero si han puesto eso, paciente, puede poner que no está alcohólico, capaz, irritado, tenía contenida, agresivo, ¿no? Con tendencia a la agresividad. Eso es lo que describen ahí. Y por tanto no se puede hacer una evaluación. Con eso es lo que el psicólogo me da el paso a si yo evalúo conciencia y atención, o ya me voy por si puede aparecer. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sigue siguiendo las acciones principales de violencia. ¿Cuánto falta el tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Temas principales, también principales de la ¿no?
caso tiene una varias molestias que orden importante, la expresión emocional, ¿no? El paciente puede negar molestias o le va a contar, ¿no? Y como les decía, las entrevistas son extras. Lo que dice el paciente, entre comillas, y después lo que dice el familiar. ¿Ya? ¿Qué podemos preguntar? ¿Por qué ha venido? Una consulta, doctor. ¿Cómo saber si verdaderamente el paciente Está loco. tiene una no psiquiátrico, por ejemplo? Usualmente el paciente, cuando tú lo vas a ver, Esto también es psiquiátrico, no te das cuenta, y tú estás hablando con ahora con está agresivo, está desconfiado. No te va a mirar, si no va a mirar con ¿no? Porque sabe que se va a internar. Muchas veces se va a sentar y dice, la que está mal, ¿no? Entonces lo que tú tienes que sentar. Sí, yo me lo pasé mamá más. ¿En serio? No, y ahí se va a poner dulce. Mira la verdad, y ahí la fiesta todo. Así. O sea, aquí de cierta manera se está amén, hablar. Cuando te hable cosas parecidas, que son malas, que nada, que se dan, que todos son control, dale por su lado. En ese momento, estás evaluando. Tú quieres la clínica. ¿Te recuerdas del paciente con lupus? Que era psiquiátrica. O sea, que todos le querían mal. Ya casi. Sí, sí, ya. Que se hace, por eso yo digo, porque la actitud es una manera abreviada que le digo para que pueda más o menos saber anticipar. Un paciente que está depresivo probablemente esté despierto en su momento, porque no está durmiendo bien, probablemente no te conecte mirada, probablemente no muestre el colaborador, porque debe estar disciplinado, preocupado y no quiera de cierta manera ser abordado. Su estado de higiene personal no va a estar adecuado, su vestimenta probablemente esté adecuada, pero el higiene personal muchas veces no, no vas a sentar a un depresivo que va bien maquillado con su ropa y mi esposo va a seguir bien y se ve en la casa. Así que después de todo, necesito un momento porque mi abogado no está pidiendo. ¿Usted es una paciente depresiva? No. Porque lo que estamos hablando es una dinámica, que le ponga la discusión en historia, eso se lo va a mandar al juez para que el esposo lo que o puede ser viceversa. O sea, no estoy hablando de que solo de las mujeres no son y la verdad es que también son psicópatas que van a la consulta con su esposa y ya siguen bien como más de 20 veces, pero ellos no van por mirar, ellos van solamente con saber quién es el psiquiatra, para ver quién está, si me conviene o no que venga el rey para la consulta, porque se va a hablar más de mí, va a ser un ley. Le pide a esos hermanos que se dividen. Pero puede fallar el consejo. Doctor, le llama. ¿Ya acabó? Le llama, digo. No, ustedes, ¿no? El paciente. El paciente. Entonces, ¿cuáles son las funciones? La atención, el estado de conciencia, es lo que van a escribir ustedes en la función. ¿Ya? Entonces, que quede claro, ustedes desde mañana, cuando vayan a su práctica, porque comportamiento de actitud cuando le pregunte el docente. Entonces, yo me acuerdo lo que dijo el colaborador: si está despierto, si está colaborador, si comenta mirada, si su estado de higiene personal, el higiene personal, si aprende a usar color, que es algo que darle su edad. Siempre con respeto, ¿no? Con su nombre, sí, con eso yo creo que para eso está bien. Ahí ustedes cuando vean, van a ver los zombies, van a decir una cosa. Pero con eso yo creo que una evaluación rápida y consulta basta. ¿Ya?
Y conciencia se le dice, es lo básico, orientado entre los dos y los hombres. Después el paciente si decía su estado de conciencia está conservado, el paciente es loco, no es tonto, es un poco. Él sabe que está ahí, lo va a ver y tiene que intentar, porque tiene una información. Pero si ustedes tienen un paciente agitado, desorganizado, agresivo, con alucinaciones, que no está como un buen estado de conciencia, piensen en otra cosa. Piensen en una infección, descompensación por alguna sustancia, o por una enfermedad de cáncer, o puede ser una epilepsia. Pero no únicamente psicático, no es un trastorno. No gusta, no suele usar un estado de conciencia alterado, salvo sea el consumo de alguna sustancia, que lo vas a notar cuando él habla. Cuando un compañero le dijo, estaba en la discoteca, doctor, y algo le dieron y le hizo cosas. ¿Qué fue eso? ¿Cuánto falta? 15. 5 minutos. 15. Doctor, y en caso del que el paciente se comporte de forma agresiva, en ese caso, ¿qué es? ¿Cómo no comparte? Agresivo, lo que tiene que ser la enfermera, que va a solicitar el servicio, lo que no es una medicación para Ya se tú va. puedes participar de eso. Recuerden que ustedes como médicos, ustedes son los que de cierta manera tienen que, el paciente tiene que entender que la máxima autoridad en el hospital son ustedes. Ustedes no se van a mezclar a contender ni a discutir. Entonces tienen que decir a la enfermera. Eso es cierto. La enfermera, vale, la secretaria de enfermería, al técnico también, la usted 2, 3, 4, ponle una apoyo, por favor, a lo que yo si ve la contestura así como media apoya, si ve una contestura así, 2 apoyas, y quizás un relajante muscular, que se va, me lo solamos, me lo solamos igual, venga, 2 apoyos, porque tiene que ver, no tiene que ver, si persiste y está menos sedado, sujeción mecánica. Ya vamos a hablar sobre eso, un poquito de lo que es el psiquiatra. Entonces vamos a ir. De cierta manera no se estresen mucho con la información. Pero hasta ahora, dense cuenta que la evaluación en sí, la historia clínica no hay mucha diferencia entre la normal y psiquiátrica. Muy tranquila. Lo único que está es la descripción que puede ser de la persona en sí, muy meticulosa de investigación, de la realidad. Y lo otro que tiene que ver con la evaluación mental que la tenemos que hacer de una manera práctica. Porque usted no hace psiquiatra, no tiene que llevar ese concepto básico, si tiene una depresión, una ansiedad, una ideación suicida. En emergencia ustedes se van a topar pues, con un depresivo que intentó quitarse la vida, o una señorita que también ha intentado. O sea, van a encontrarse con eso. O un paciente que viene, doctor, infarto, tomando la función vital de 3 de la mañana, levanten el interno. El pasado va al timbre, así que el no tiene nada. Ah, señor, usted no tiene nada. Usted tiene pánico. O sea, el paciente más a veces dice, no, señor, usted tiene pánico. Todo eso está logrado, y mañana busca el doctor, no sé si pero tiene que curar. A nosotros me llegó un paciente, igual te lo digo con mareo, que había venido con mareo, pero hicimos análisis y no encontramos nada, pero lo único raro era que su frecuencia cardíaca estaba muy baja, estaba en 40, pero después todos los análisis, todo normal, y por cómo se expresaba el paciente, claramente no hacía referencia de lo que Muy bien. La depresión radical, pero ¿qué te refieres de qué sensación? dolor de cabeza y mareo. Usualmente la Eso no es tan tipo como creo que hipocondriaco es más fuerte. ¿Cómo? No parece hipocondriaco. Hipocondriaco yo siento que es como el cuando siente que tiene muchas enfermedades. Sí, pues él decía que le dolía una cosa, que se sentía mal, que le dolía esto, que le dolía lo otro, cosas así. No era mío, era de ellos.
pero nosotros nos enfocamos. De cierta manera, Nosotros vamos a hacer. Nada, pues tú no lees el electro, no vas a ver bloqueo ni algo, nada de eso, todo es normal. Tú mandas la saturación, la ahí, pero no entendemos. Son mejor que yo. Pero tú con eso, pues le preguntas ¿cómo pasó? Tú le preguntas así, un choque funcional, alguien discutió, un hijo se le fue, algo ha pasado que no ha podido dormir, después está con dolores, todas las funciones vitales son normales. Sobre la taquicardia, la taquicardia no te da, ¿no? Cuando tú dices, Mi paciente decía que él sospechaba de que tenía presión alta y que se curaba tomando un caldo de gallina o comiendo una galleta. eso de ahí viene lo que viene a ser una situación cognitiva. Un poco a poco lo vamos a hacer. Vamos a hablar ahora a la siguiente práctica de lo que es pensamiento, lenguaje. Ahí vamos a ver eso. Poco a poco. Primero váyanse psicóticos con las actitudes de mañana. A cada paciente que vean, a su mamá, a su papá, a su hermano, todo, pone comportamiento de ¿Cómo? más básico. Orden. Vean para que ¿Cómo? ¿Qué dijo? No lo entiendo muy si bien. Está muy lejos de mí. colaborador con una empleada, administrador, se hizo un meta de acuerdo a la situación, el estado de higiene personal, la caída de la tecnológica. Pero con eso, rápido pueden ver si su paciente que no está colaborador, que está activista, que está con esa ira contenida, porque está así, posteando algo, eso no va a hacer que yo vaya. Voy a llamar a alguien más para poder hacer una resumen. Pero con eso ya utiliza. ¿Ya? Muy bien. No se olviden de las preguntas, ¿no? Si acá yo no voy a hacer, pero no, he hecho la exposición. Gracias, ¿a qué nombre? ¿Qué preguntas dijo? ¿Qué preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué preguntas? Hablen ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué? Una consulta. Una vez un paciente contigo, pero con más de 5 personalidades. No. Todo en un solo paciente. Puede haber, no me ha tocado, pero puede haber. Hay el Millán de la Tauret, van a describir El Tourette. trastorno que está Eso relacionado sí he visto. con coprolalia también. Hablan de suerte, hay cosas muy normales. Pero están pensando algo tan tranquilo, son personas cultas. Despierta. tranquilas. Como por el Tourette. Esto es Millán de la Tauret. Son tics, tienen tics. Sí, es un tique. Puede tener. Son varios tics que tienen, ¿no? No, Eso he visto en medicina otro- nada es bueno, absoluto. yo he visto en un video una persona con Tourette. Sí, pero son varios tics que tienen, varios. Es un tipo de disociación de personalidad. Eso viene a ser las alteraciones de la conciencia del yo. Mira, puede ser, puede haber. Que yo haya tenido exacto esas dos características en uno, no. Pero puede haber. En psiquiatría nada es absoluto. Puede haber trastornos de personalidad y pueden ser consumidores. Pueden ser TDAH Imagina. y pueden ser consumidores. Pueden tener pacientes psicopáticos que quieren simular un cuadro de disociación cuando cometen un crimen. He visto casos porque nosotros rotamos en medicina legal pacientes que sí han presentado cuadros de amnesia disociativa, que han estado en un estrés muy marcado, cargado, y se han bloqueado, han hecho bloqueo en la memoria, y han atentado contra la pareja, y las han matado. Pero ellos no recuerdan absolutamente nada, solo ya cuando la policía vino los agarró. Pero al hacer una historia clínica detallada, te vas a dar cuenta que esos pacientes eran muy tranquilos y tenían una personalidad evitativa, ¿no? Dependiente. Y que este tipo de maltrato se dio dando en tiempo de la niñez, por los padres, en la adolescencia, en la adultez, y hasta con la pareja. Y el paciente de cierta manera pasó eso, se disoció. Pero hay otros que no, hay otros que lo han hecho porque se evidencia que salen a comer, salen a
concentrados, hacen 24, entretenidos, cometen delito. Pero son personas que han tenido una conducta muy impulsiva de épocas escolares, ¿no? con sus amigos. O sea, la historia clínica ayuda mucho a diagnosticar bien los pacientes. Como le digo, no se trata de un paciente que yo lo veo ahorita, en base a lo que él tiene en ese momento, se trata de hay que hacer una buena historia clínica, hay que preguntarlo. Por eso toma tiempo. ¿Ya? Nunca se hace una historia clínica en una sola sesión. Demora, porque ven lo amplio que es la información. El cómo preguntar, porque si van a hacer una historia clínica de 3 horas con un paciente entrevistándolo, pues se va a aburrir hasta aquí, ya no vas a tener la misma pesquisa como para hacerlo.